Este es un generador que recibe el nombre de generador de conductor corredizo, porque este es el conductor, que es una barra sobrepuesta sobre un conductor fijo en forma de U, este que está aquí. Entonces, este es un conductor fijo y este es el conductor corredizo, o sea, móvil. Entonces, en toda esta área, como ve usted en la gráfica, las X simbolizan la dirección en la que entra el campo magnético al plano. Como las distancias entre ellas son equidistantes, iguales, entonces suponemos que el campo es uniforme. Y el vector de área de la espira, para cuando está en esta posición, es perpendicular al plano, ¿no? Ese vector de área. O sea que el ángulo entre estos dos vectores es 0 grados. Y el coseno de θ sería 1. Entonces, ¿cómo es que se puede inducir aquí una FEN? ¿Cómo es que esto puede ser un generador? Moviendo la barra. Entonces, si se tira de él hacia la derecha o hacia la izquierda, si hay un movimiento relativo de la barra, producto de una fuerza externa, en este caso mi mano, que introduzca un trabajo sobre el sistema, ese trabajo que yo hago es el que se toma para transformarlo en energía eléctrica. La energía mecánica se transforma en energía eléctrica porque se va a inducir una FEN inducida por Faraday. Entonces, por Faraday dice, si es que existe una variación del flujo, va a haber una FEN inducida. ¿Cuál sería la causa de esa FEN inducida? Ya sé que es la variación del flujo, pero ¿cuál es la causa que produce esa variación del flujo? ¿El campo? No. Aquí el área tiene este valor. Acá el área tiene otro valor. Entonces, como ven, el área va a estar cambiando en el tiempo. Entonces, el área es la variable. ¿Ok? Entonces, veamos. Dado que por Faraday es igual a menos de phi de t y el flujo es v por a, porque el coseno es 1, entonces cuando me toca valorar, b sale de la diferencial porque es constante. Me queda entonces la primera derivada del área por reflexión. Entonces, esta área diferencial, este dA, es esta longitud, la longitud del conductor corredizo, por este diferencial de x. Entonces, el área va a ser igual a L de x. Ya está. Entonces el área es L de x. X va a ser B de t. Entonces esto es lo que se tiene. El de A es L de x y B de t. Entonces el de A de t queda L por B. La longitud por la velocidad a la que se mueve esa barra. Y por ende, ahí se tiene que la FEN inducida va a ser el negativo de la intensidad del campo, la longitud de la barra y la velocidad a la que se mueve la barra. Esa es la FEN inducida. El producto de la velocidad, del campo magnético y la longitud de la barra. De eso va a depender. O sea, L no se puede cambiar, ya una vez construido el generador. El campo, si está definido, también es constante. Entonces, lo que voy a tener control para poner más FEN o menos FEN es mover rápido o mover lento. Si lo muevo muy rápido, aumentará la FEN, ¿no? Conforme aumente la rapidez. Y si lo haré lento, disminuiré la FEN. Entonces, esto es un generador. ¿Cuál es la polaridad? Porque si esto es un generador, la pregunta es, ¿esto es un generador de corriente alterna o corriente continua? Ya sabemos a esta altura, recién ahora, que les estoy mencionando la diferencia entre un generador de corriente alterna y un generador de corriente continua, ¿no? Uno de corriente alterna, ya sabíamos, ¿no? Que tenía, ¿dónde está? Por acá. Este de corriente alterna, ¿no? Un voltaje de corriente alterna. Y ya sabemos quién lo produce, ¿no? Cuando hay un cambio de teta entre B y A, ese teta cambia en el tiempo. Corriente continua. Cuando cambia el colector, se transforma ese generador de corriente alterna a uno de media onda. Y si quiero hacerlo casi continuo, cambio el colector con muchas rectificaciones, ¿no? Mientras más, mejor. Entonces, si yo pregunto, ¿este generador de aquí me genera una corriente continua o una corriente alterna? Una continua, porque lo que está cambiando es el área. Porque cuando varía esto, si esto es constante, tengo la derivada de esto. Entonces aquí tengo una función periódica, el seno. Entonces la FEN va a ser seno, una función alterna. Pero esto no está variando. Lo que está variando es esto.
Eso es lo que está aquí. Por lo tanto, yo voy a tener una corriente con dirección definida, continua. ¿Cuál es la dirección de la corriente? Entonces aplica Lenz, la regla en la mano derecha para hacer Lenz. ¿Qué pasa con el flujo? Si lo mueve para la derecha, el flujo aumenta porque tiene más área. ¿Estamos? Entonces, ¿cómo tiene que poner los dedos de la mano? ¿Entrando o saliendo? Saliendo, así. Entonces, usted agarra a este conductor correcto y el pulgar le dice en qué dirección va a estar la corriente. Esa es la corriente inducida, lo que se llama corriente inducida. El vector de campo inducido va a tener un círculo y un punto, ¿no? El campo, para acá. Y si esto se representa como un circuito eléctrico, entonces esto va a tener una fe y esto una resistencia. Por lo tanto, el equivalente a un diagrama esquemático de un circuito eléctrico de resistencia y fe inducida es el siguiente. No, para el caso este del ejemplo, estoy hablando del ejemplo 6. Tiene la fe inducida, esta polaridad y la resistencia. ¿Entienden? Pues esta fe inducida, que corresponde a qué? Al producto de esto, esa es su magnitud, corresponde a lo visto aquí. Esto. El hecho de hacer este movimiento, esto es una batería, un generador, y el circuito se cierra, ¿no? Entonces aquí tengo una resistencia. Entonces usted conoce la fe y divide para la resistencia. Si se conociese, conoce I, o sea que I, la corriente inducida la puede calcular dividiendo esa fe, o sea, en esa relación calcularía la intensidad de la corriente inducida, ¿de acuerdo? Pero en tales casos, eso es un generador de corriente directa, que es lo que tiene que distinguir. Nuestro mismo corredor, conductor corredizo, ¿no? Que se lo mueve. Pero este ejemplo número 7 es para establecer que la energía se conserva. Entonces, si vamos a calcular el trabajo suministrado por unidad de tiempo y el trabajo consumido por unidad de tiempo, estamos hablando de potencia, en otras palabras. ¿Cuál es la potencia disipada en el circuito? ¿Y cuál es la potencia aplicada al sistema? Entonces, la potencia disipada en este circuito es, si usted conociese la resistencia, igual a por R, esa es la potencia disipada. O multiplicar el valor de la fe por la corriente inducida. Esa es la potencia disipada, la potencia que eléctricamente estaría consumiéndose. Entonces eso se parte. Si la fe ya hemos dicho que es esto, ¿no? PLV. La intensidad hemos dicho que es esto sobre R. Tomamos la magnitud, PLV, R. La potencia disipada será el cuadrado. Entonces sustituimos I elevado al cuadrado por R, que queda ahí. P cuadrado, L cuadrado y la raíz al cuadrado sobre R. Para calcular la potencia aplicada por el trabajo mecánico que se hace, fíjense ustedes que aquí aparece una fuerza magnética que se induce. He visto en capítulos anteriores un conductor por la cual circula una corriente. Esta es la dirección de la corriente. Entonces la fuerza magnética inducida va a ser IL cruz B, ¿recuerda? Entonces el producto de I, mejor dicho, de L con el campo magnético que tiene esta dirección, entonces la fuerza le queda para la izquierda. El producto de L cruz campo. Entonces esta es la fuerza magnética. Entonces como yo estoy ejerciendo externamente este movimiento, entonces la fuerza aplicada tiene que ser una fuerza tal que sea igual a esta magnitud de fuerza magnética para poder mover este alambre hacia la derecha. Entonces esa es la fuerza externa que yo estoy haciendo, una fuerza igual a la fuerza magnética. Entonces esa fuerza externa, que es la fuerza magnética, tiene el mismo valor que la fuerza que está ejerciendo mi mano. Entonces ahí sustituye I
queda esto. Por LB le queda exactamente B cuadrado L cuadrado PR. Dado que ese es F, la potencia es fuerza por velocidad. Entonces le queda la misma expresión que obtuvo para el valor de potencia consumida. Entonces la potencia disipada es igual que la potencia aplicada. Conservación de energía. Toda la energía que yo transfiero en forma de trabajo por medio de tiempo con la fuerza aplicada, que es esto, se consume en la resistencia que ofrece este material, en la cantidad dada aquí. Son exactamente iguales.